Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo. No es un relato ligero, ni una reflexión superficial. Es un viaje hacia la maquinaria invisible que mantiene a millones de personas atrapadas en el mismo laberinto. La eterna preocupación por el dinero. Vivimos en una obra macabra que nunca cambia de escenario. De un lado, una minoría acumulando fortunas imposibles de gastar. Del otro, miles de millones vendiendo horas, sudor y vida entera para conseguir apenas lo suficiente para sobrevivir un día más. Karl Marx, en pleno siglo XIX, se atrevió a arrancar la máscara de esta obra. Señaló que el sistema no era natural, ni producto del azar, sino una construcción deliberada para mantener a los pobres encadenados al miedo y al agotamiento. Y aunque han pasado generaciones, el guión apenas ha variado. Hoy el capitalismo no solo sobrevive, se ha perfeccionado. Ha pulido sus cadenas hasta hacerlas invisibles, brillantes, incluso deseables. La primera pieza de este engranaje es silenciosa, pero brutal. Tú trabajas, produces, creas. Tu esfuerzo levanta edificios, llena cuentas bancarias, mantiene industrias, alimenta lujos a los que nunca tendrás acceso. Y a cambio recibes un salario. No un pago que refleje lo que generaste, sino una suma calculada con precisión quirúrgica para que jamás alcances la libertad. Marx lo llamó plusvalía. Ese espacio entre lo que produces y lo que te entregan. Esa diferencia es la vena abierta de toda la clase trabajadora. El robo legalizado que permite que tu esfuerzo se convierta en riqueza para otros, mientras a ti te mantiene apenas con lo justo. Pero el sistema no se conforma con despojarte del fruto de tu trabajo. Necesita asegurarse de que nunca escapes. Por eso tu salario es una condena perpetua. Nunca alcanza del todo. Alquiler, comida, transporte, energía, agua. Cada gasto muerde tu ingreso como un depredador hambriento. Y cuando por milagro parece que sobra algo, ese milagro dura poco. Entonces aparece la promesa envenenada, el crédito fácil. El banco se viste de salvador extendiendo la mano. Pero no te entrega libertad, te entrega cadenas, intereses que ahogan, deudas que hipotecan tu futuro, cuotas que convierten tu vida en una carrera imposible de ganar. Ahora ya no trabajas solo para el patrón, trabajas para el banco, para el arrendador, para la tarjeta de crédito, para cada factura que llega puntual como un verdugo. Una fila interminable de cobradores que nunca se sacian. Y lo más perverso es que todo esto no es casualidad. Marx ya lo advertía. El sistema está diseñado no solo para explotarte, sino para agotarte, para mantenerte siempre al borde, preocupado, con miedo de caer en la miseria, porque el miedo es el arma más poderosa del capital. El sistema sabe que no basta con robar tu trabajo y encadenarte con deudas. Necesita mantener viva la ilusión de que, si corres lo suficiente, algún día podrás escapar. Por eso repite incansablemente el mantra: quien trabaja duro, triunfa. Lo escuchas en los medios, en la escuela, en los discursos de los políticos y en la voz de tus propios jefes. Es la fe capitalista, la religión de nuestro tiempo. De vez en cuando, te muestran ejemplos cuidadosamente seleccionados. Alguien que salió de la nada y se convirtió en millonario. El emprendedor que logró vencer la adversidad, la celebridad que representa el sueño de cualquiera. Pero lo que nunca dicen es que esas historias son excepciones que confirman la regla. Son vitrinas, exhibiciones que alimentan la fantasía. La verdad es que la escalera hacia la cima está rota. Cada escalón está diseñado para que tropieces y caigas de nuevo al suelo. Y mientras tú luchas por subir, millones como tú son empujados hacia abajo para servir como mano de obra barata. Marx lo vio con claridad. No se trata de esfuerzo ni de suerte. Es la estructura misma la que está diseñada para mantenerte en el lugar que ocupas. La supuesta movilidad social es un espejismo que mantiene a las masas obedientes.
corriendo hacia una meta que casi nadie alcanzará. Mientras tanto, el simple acto de existir se convierte en una carga insoportable. Cada respiración tiene un precio. Vivir bajo un techo implica pagar un alquiler que nunca deja de subir, como un globo que se aleja del alcance de tu mano. Comer es una lucha constante contra precios que aumentan semana tras semana. Encender una lámpara, abrir un grifo, tomar un transporte, todo se convierte en un tributo exigido al sistema. Y cuando por un instante parece que todo se estabiliza, el capital inventa nuevas formas de cobrar. Tarifas, impuestos invisibles, servicios privatizados. Cada derecho humano básico es transformado en mercancía. La vida en el capitalismo no es un regalo. Es una factura que nunca deja de llegar. Este ciclo interminable no está diseñado solo para explotar. Está diseñado para agotarte, para que después de jornadas extenuantes, tu cuerpo caiga rendido y tu mente no tenga fuerzas para cuestionar. Ese agotamiento es parte de la estrategia, porque un pueblo cansado es un pueblo obediente. Y es en ese agotamiento donde se instala el miedo, no un miedo pasajero, no una amenaza externa. Un miedo profundo que se mete en los huesos y se convierte en un estado permanente de tu vida. Miedo a perder el empleo, miedo a no pagar el alquiler, miedo a enfermar sin poder costear un tratamiento, miedo a envejecer sin tener con qué sobrevivir. Este miedo es la cadena más efectiva. No necesita cerraduras ni guardias. Vive dentro de tu cabeza. Es él quien te hace aceptar salarios miserables, condiciones injustas, humillaciones diarias. Porque al final, lo único peor que la explotación es el hambre. Pero la maquinaria del capital no se detiene ahí. Para garantizar que la indignación nunca se convierta en rebelión, necesita fabricar una mentira más. La culpa es tuya. Los medios, las telenovelas, los expertos en economía y hasta algunos maestros repiten la misma historia. Si eres pobre, es porque no te esforzaste. Si no logras salir adelante, es porque tomaste malas decisiones. Si estás endeudado es porque no supiste administrar. Es la falsificación ideológica más grande de la historia. Convencer a la víctima de que es culpable del crimen. Mientras tanto, en la cima, una minoría concentra fortunas capaces de alimentar, vestir y alojar a toda la humanidad. Pero no lo hace. Prefiere especular, acumular y manipular. Porque su lujo depende de tu miseria. Desde pequeños nos enseñan que el trabajo dignifica, que es el camino hacia la libertad, que con él se construye el futuro. Pero lo que nadie dice es que, en el capitalismo, trabajar no es vivir. Es encadenarse. No trabajas para vivir, vives para trabajar. Tus días, tus meses, tus años se consumen en un calendario que no te pertenece. Y cuando el cuerpo se desgasta o la salud se quiebra, el sistema no duda en reemplazarte por alguien más joven, más barato, más explotable. Marx lo gritó sin rodeos. El trabajo asalariado, lejos de liberar, convierte al ser humano en un engranaje descartable. El esfuerzo que debería ser fuente de creación y realización es transformado en una prisión. La rutina se convierte en jaula. La jornada en grillete. El salario en ración calculada para que sobrevivas lo suficiente como para volver al día siguiente y repetir la misma marcha. Y cuando ese salario inevitablemente no alcanza, aparece la promesa envenenada, el crédito, la tarjeta que brilla como salvación, el préstamo disfrazado de oportunidad, el financiamiento que parece solución. Pero cada firma es una cadena. Cada cuota es un grillete invisible que te ata no solo al presente, sino también al futuro. Marx lo veía con claridad. El capital no se conforma con explotar tu presente, quiere capturar tu mañana. Quiere hipotecar tus próximos 10, 20, 30 años de trabajo. Esclavitud moderna firmada con bolígrafo
registrada en un contrato legal, el secuestro de tu futuro disfrazado de plan de pago. Y lo más perverso es que este círculo vicioso se presenta como natural. Se trabaja para pagar deudas, se contraen nuevas deudas para poder seguir trabajando. Con cada cobro, con cada interés, con cada tasa administrativa, entregas más tiempo de tu vida a una maquinaria que nunca se sacia. Pero el capitalismo aprendió a maquillarse. Ya no se presenta con cadenas de hierro ni fábricas humeantes. Hoy se viste de aplicación en tu móvil, de startup innovadora, de publicidad colorida que promete libertad y flexibilidad. Te dicen que ahora eres independiente, que eres dueño de tu tiempo. La verdad es otra. Ahora pagas tus propias herramientas, tu transporte, tu seguro, tu riesgo. El patrón transfirió la carga, pero se quedó con la ganancia. Y tú, agradecido, aceptas. Porque en el teatro capitalista, hasta la explotación viene disfrazada de oportunidad. Lo llaman progreso. Pero no es más que la misma lógica feudal, vestida con traje y corbata. El mismo sistema que devoraba mineros en el siglo XIX, ahora devora repartidores en bicicleta, trabajadores de oficinas sin horarios, freelancers agotados que nunca desconectan. El capital perfeccionó su arte, hacerte trabajar más sin que lo notes, presentarlo como elección, como autonomía, como modernidad. Pero detrás de cada meta, de cada entrega, de cada jornada extendida, hay un ladrón silencioso. El tiempo, ese tiempo que nunca regresa. Cada minuto de tu vida convertido en ganancia para otro. El tiempo que debería ser tuyo, robado y transformado en riqueza ajena. Esa es la moneda más valiosa que el capitalismo se apropia. No tu salario, no tus bienes, sino tu vida misma, medida en horas que jamás volverán. Y cuando ya no queda ni tiempo para ti mismo, cuando hasta tus horas se han convertido en propiedad de otro, aparece la herramienta más eficaz de todas, el miedo. No es un accidente, no es una consecuencia inevitable de la vida moderna. Es una estrategia calculada. El sistema no necesita cadenas de hierro para mantener sometidos a miles de millones de personas. Le basta con sembrar un miedo silencioso, constante, que se infiltra en cada rincón de tu existencia. El miedo a perder el empleo, el miedo a no poder pagar el alquiler, el miedo a enfermar y descubrir que tu vida tiene un precio que no puedes costear, el miedo a envejecer sin un sustento. Cada factura atrasada, cada llamada del banco, cada correo del jefe en horas que deberían ser tuyas, se convierte en un recordatorio. Puedes perderlo todo. El capitalismo podría garantizar seguridad, pero no lo hace. Prefiere mantenerte al borde, siempre en la cuerda floja. Una población estable sería capaz de organizarse. Una población aterrada solo piensa en sobrevivir. Ese miedo es el látigo invisible que obliga a aceptar lo inaceptable. Jornadas interminables, salarios miserables, humillaciones cotidianas. Al final, no trabajas por dignidad ni por sueños. Trabajas para huir de la miseria, y el sistema lo sabe. Pero hay un riesgo. El miedo, si se acumula demasiado, puede transformarse en rabia. Y la rabia, cuando se organiza, amenaza con convertirse en rebelión. Por eso, el capitalismo ha aprendido a desviar esa furia hacia otros blancos. Ahí nacen los enemigos inventados. El inmigrante que supuestamente te roba el trabajo. El desempleado acusado de vivir de la ayuda del Estado. El funcionario público señalado como un parásito. El pobre retratado como culpable de su propia pobreza. Cada uno de ellos es un chivo expiatorio, una distracción cuidadosamente construida para que no levantes la vista hacia los verdaderos responsables, quienes concentran la riqueza y dictan las reglas del juego. Divide y vencerás. Una táctica tan vieja como efectiva. Mientras los de abajo se enfrentan entre sí, los de arriba siguen acumulando en silencio. Esta división se alimenta de un aparato ideológico gigantesco.
No solo está en los noticieros o en los discursos políticos, se filtra en las series que consumes, en la música que escuchas, en las telenovelas, en los influencers que repiten consignas disfrazadas de consejos. Es un bombardeo constante que moldea tu forma de ver el mundo sin que lo notes. Desde pequeños aprendemos a venerar al empresario, al inversionista, al visionario que construyó su fortuna. Nos lo presentan como un genio solitario, cuando en realidad es beneficiario de una maquinaria que chupa el trabajo de millones. Mientras tanto, el trabajador es retratado como eterno secundario, alguien que lucha, que se esfuerza, pero cuya vida está condenada a girar en círculos, siempre persiguiendo algo que nunca alcanza. La manipulación llega aún más lejos, cambia el lenguaje para suavizar el crimen. Los despidos masivos se llaman reestructuración. Los recortes de derechos se venden como reformas. El saqueo de la riqueza común se disfraza de visión de negocios. Es ingeniería psicológica, un diccionario entero diseñado para que la injusticia suene natural. Y lo más perverso es que muchas veces, incluso quienes sufren esta explotación, terminan defendiendo a sus propios verdugos. El trabajador agotado y endeudado aplaude al millonario, convencido de que algún día también llegará a su nivel. Es la lotería capitalista. Prometer un premio que casi nadie recibirá, pero que mantiene a todos obedientes. Marx lo comprendió con claridad. El mayor triunfo del capital no está en la riqueza acumulada, sino en la capacidad de convencer al oprimido de que lleva sus cadenas por decisión propia. Y mientras la mayoría defiende con miedo las cadenas que lo atan, arriba, en la cúspide de esta pirámide, una élite diminuta concentra una riqueza que desafía la imaginación. Son fortunas tan vastas que podrían erradicar el hambre en el planeta cientos de veces. Podrían garantizar techo, alimento, salud y educación para toda la humanidad. Pero no lo hacen. Prefieren invertir en yates que cuestan lo mismo que el presupuesto anual de ciudades enteras. Prefieren encerrar su riqueza en cajas fuertes, multiplicarla en mercados financieros que no producen nada. Aquí, el lujo de unos pocos no es casualidad. Se alimenta directamente de la miseria de todos los demás. Cada banquete, cada mansión, cada filantropía exhibida en los medios se sostiene sobre el sudor de millones que apenas logran sobrevivir, porque incluso la filantropía es una máscara, un espectáculo cuidadosamente diseñado para mostrar generosidad mientras devuelven solo migajas. El banquete se lo guardan entero. Lo que entregan son sobras, calculadas para mantener vivo el sistema, para que las masas crean que aún hay esperanza en la benevolencia de los ricos. Es la limosna que perpetúa la servidumbre. Y mientras tanto, lo esencial, aquello que debería ser derecho de todos, ha sido convertido en negocio. Vivir bajo un techo no es un derecho, es una renta cada vez más alta. Encender una lámpara no es una necesidad básica, es una factura creciente. Beber agua, recibir educación, tener acceso a la salud, todo transformado en mercancía, en oportunidad de lucro. Es la privatización de la vida misma, cada necesidad humana convertida en producto, cada carencia en un mercado. El capitalismo no necesita violencia explícita para someter, basta con cobrar por lo indispensable. Respirar se vuelve una deuda. Así nace la matemática de la servidumbre. El salario que recibes es devorado de inmediato. La mitad se va en el alquiler, otro tercio en comida. Lo que sobra se escurre entre facturas, transporte e imprevistos. No hay ahorro, no hay tranquilidad, no hay futuro. Hay apenas una carrera desesperada por cubrir lo básico. Y esa carrera se repite cada mes, cada año, toda una vida. Trabajar no significa avanzar, significa postergar el colapso personal un mes más. El trabajo deja de ser camino hacia la libertad y se convierte en condena perpetua. No se trata de construir un futuro, sino de evitar caer en el abismo del hambre y la miseria.
Esa es la gran ironía. El trabajador, que levanta imperios con sus manos, jamás disfruta lo que produce. Construye mansiones en las que nunca vivirá. Levanta empresas que jamás serán suyas. Genera riquezas que alimentan lujos que nunca tocará. Su vida entera consumida en sostener el lujo ajeno, mientras él mismo lucha por sobrevivir. Marx lo describió con precisión. No es incompetencia individual, no es mala suerte, es la estructura misma, un sistema diseñado para mantener a los pobres eternamente preocupados por el dinero, mientras los más ricos disfrutan del lujo insaciable que ese dinero produce. Y mientras el lujo de unos pocos crece hasta límites grotescos, la vida de la mayoría queda atrapada en una prisión invisible, una prisión que no necesita muros, porque está construida dentro de la mente. Ese muro psicológico es el miedo. No un miedo puntual, sino un estado permanente. Una sombra que te acompaña desde el momento en que abres los ojos hasta que cierras los párpados por la noche. El miedo al desempleo se convierte en un látigo que no necesitas ver para obedecer. El miedo a la enfermedad transforma cada resfriado en una amenaza. El miedo a envejecer sin recursos convierte el futuro en un enemigo silencioso. Este miedo no es casualidad, es política deliberada. El capitalismo necesita que temas perder lo poco que tienes para que aceptes cualquier condición, cualquier humillación, cualquier injusticia, y lo consigue. La perversidad está en que ese miedo no solo te somete, también te aísla, te hace creer que tu lucha es solo tuya, que tu problema es personal. Te convence de que cada factura atrasada es tu culpa, cada deuda es tu error, cada fracaso es tu responsabilidad. Así destruye la solidaridad antes de que pueda nacer. Un trabajador con miedo no se organiza, no protesta, no confía en el de al lado. Mira a los otros como competidores, no como aliados. Y mientras cada uno pelea por su supervivencia individual, el sistema respira tranquilo. No habrá rebelión colectiva. Lo más perverso es cómo este sacrificio constante es glorificado. Nos han enseñado a aplaudir al que madruga, al que acepta jornadas inhumanas, al que entrega su vida entera al trabajo. El trabajador exhausto es retratado como héroe, como ejemplo de dignidad. Pero ese heroísmo es una trampa, es una prisión disfrazada de virtud. El verdadero mérito, si existiera, sería no tener que vivir esclavizado para cubrir lo básico. El verdadero avance sería poder vivir sin que la existencia misma sea un campo de batalla económico. Pero esa idea es borrada de raíz. El sacrificio es vendido como destino natural. Aquí aparece la alienación que Marx describía con precisión. El trabajador se convierte en extraño frente al fruto de su propio esfuerzo. Crea riquezas que nunca toca. Construye casas en las que nunca vivirá. Levanta empresas que jamás serán suyas. Su vida entera se diluye en sostener una máquina que lo devora. Y lo más cruel, llega un punto en que ya no lo percibe. Acepta como normal que su tiempo, su energía y hasta su esperanza sean monedas de cambio para otros. Lleva las cadenas con resignación, convencido de que no hay alternativa. Ese es el triunfo psicológico del capital. Lograr que el explotado se sienta culpable de su propia explotación y que además la vista como virtud. Y mientras el trabajador alienado defiende con orgullo sus propias cadenas, la maquinaria sigue girando con precisión matemática. Porque este sistema no es un accidente, no es una falla que algún día se corregirá. Es un diseño, una construcción deliberada para mantener a los pobres eternamente preocupados por el dinero, mientras los ricos disfrutan de fortunas obscenas. No hay error aquí. Todo funciona exactamente como fue planeado. La miseria no es un defecto, es una característica. La desigualdad no es un fallo del engranaje, es su propósito. El desempleo no es un problema a resolver, es una herramienta para disciplinar a quienes aún conservan un puesto. Cada pieza del sistema sirve al mismo fin.
mantener a la mayoría demasiado ocupada, demasiado cansada y demasiado asustada como para cuestionar la estructura en su conjunto. Por eso, cuando el capitalismo enfrenta críticas, no se tambalea, se adapta, absorbe las palabras de protesta, maquilla sus cadenas con colores más brillantes, ofrece reformas superficiales que no cambian nada de fondo. Es un camaleón que se disfraza de innovación, de progreso, de modernidad. Pero debajo del disfraz, la lógica es siempre la misma: exprimir hasta el último segundo de la vida del trabajador y transformarlo en ganancia para otro. Marx lo entendió con claridad brutal. No se trataba de pedir ajustes, de esperar concesiones, de confiar en limosnas disfrazadas de políticas sociales. El sistema está diseñado para resistir parches. La única salida real es la ruptura. Pero aquí está la ironía más amarga. El sistema conoce su mayor debilidad. Sabe que sin el trabajo de millones no puede sostenerse ni un día. Sin producción no hay acumulación. Sin la base, la cima se derrumba. Por eso invierte tanto en mantener a los trabajadores aislados, divididos, culpables y asustados. El capital teme más a la conciencia colectiva que a cualquier crisis económica. Porque una clase trabajadora consciente y organizada es capaz de detener el engranaje entero. Y es justo esa posibilidad la que el sistema necesita impedir a toda costa. Mientras tanto, la historia se repite como una tragedia programada, siempre con los mismos vencedores en la cima y los mismos derrotados sosteniendo el peso desde abajo. Y es aquí donde la máscara comienza a resquebrajarse. El capitalismo ya no se presenta con el rostro brutal de las fábricas humeantes del siglo XIX. Ahora sonríe desde una pantalla de cristal, disfrazado de aplicación, de startup innovadora, de discursos sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Pero detrás del maquillaje sigue latiendo la misma bestia hambrienta. El mecanismo que Marx llamó plusvalía ya no habita solo en la fábrica. Está en cada clic que entregas, en cada dato que regalas, en cada carrera contra el reloj que haces para cumplir una meta. La explotación se ha vuelto más sutil, más invisible, más sofisticada, pero nunca menos cruel. Hoy no necesitas cadenas de hierro para estar preso. Tu propio teléfono, tu propio currículo, tus propias metas laborales son los barrotes invisibles que te mantienen corriendo. Crees que avanzas, pero en realidad estás atrapado en una cinta sin fin, cada vez más cansado, cada vez más cerca del abismo. Y mientras corres, la vida se te escapa. El alquiler devora la mitad de lo que ganas. La comida consume otra parte. Las facturas se multiplican como dientes que desgarran tu ingreso. Y cuando no alcanza, el crédito aparece como salvación, hipotecando tus años futuros. Es la prisión perfecta. Trabajas no para vivir, sino para posponer tu propia ruina un mes más. Marx ya lo había advertido. El capital no solo explota el presente, captura también el futuro. Te roba no solo lo que produces, sino lo que producirás, convirtiendo tu vida entera en una deuda eterna. Y mientras tanto, el sistema sigue fabricando ilusiones. Te convence de que no hay alternativa, que esto es la adultez, que esta es la vida real, que siempre fue así y siempre será así. Esa es la mentira más poderosa, hacerte creer que el monstruo es invencible, convencerte de que la única opción es seguir alimentándolo, aunque sepas que te devora. Marx no ofreció consuelo, ofreció una advertencia, mostró que detrás de las luces del progreso, detrás de los discursos sobre libertad y mérito, se esconde un depredador que solo sobrevive devorando tu tiempo, tu salud, tu esperanza. Ese depredador sigue vivo, hoy más gordo, más rico, más arrogante que nunca. Y mientras no se rompa la maquinaria que lo sostiene, la historia seguirá repitiéndose, siempre con los mismos vencedores, siempre con los mismos derrotados. La pregunta entonces no es si el monstruo existe. Lo ves, lo sientes,
Lo padeces todos los días. La verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás alimentándolo? Porque el monstruo no se queda quieto. Aprende, se adapta, se perfecciona. Ya no necesita la fábrica humeante ni la cadena visible. Hoy la explotación se esconde en la pantalla que sostienes en la mano, en el correo que llega fuera de horario, en la meta imposible que aceptas sin cuestionar. Cada clic que haces genera valor para otro. Cada entrega apresurada engorda un balance que no es el tuyo. Cada dato que regalas se transforma en dinero que nunca verás. La plusvalía, ese mecanismo que Marx señaló con claridad, ya no vive solo en la fábrica de ladrillo. Ahora respira en cada segundo de tu vida digital. Lo llaman flexibilidad. Lo llaman autonomía. Pero lo que realmente significa es que tú mismo pagas tus herramientas, tu transporte, tu salud, y todavía agradeces la oportunidad. Es la explotación con rostro moderno, el látigo disfrazado de aplicación, el grillete presentado como libertad. Y lo más perverso es que esta maquinaria no solo captura tu presente, también hipotecó tu futuro. Una hipoteca que te ata por décadas. Un préstamo estudiantil que te condena antes de siquiera empezar. Un crédito que convierte años de trabajo que aún no has vivido en propiedad del banco. El capitalismo es experto en robar tiempo, pero también en secuestrar el mañana. Mientras tanto, la capacidad de producción nunca fue tan grande. La tecnología actual podría garantizar jornadas más cortas, vidas más seguras, condiciones más dignas, pero la paradoja es brutal. En lugar de liberarte, trabajas más que generaciones anteriores en condiciones más inestables y con menos certezas. El progreso no fue liberación, fue regresión maquillada de innovación. Y para que no lo notes, para que nunca cuestiones, el sistema construyó una religión invisible, el miedo al mañana. No necesitas templos para adorar a este Dios. Basta con abrir el buzón de facturas, basta con ver el precio de la comida, basta con escuchar que tu empleo no es seguro. El miedo al futuro es el altar en el que millones rezan todos los días. Y así el engranaje sigue girando. El presente convertido en deuda, el futuro convertido en amenaza, la vida entera reducida a una carrera que nunca ganas, porque la meta siempre se aleja. Eso es lo que Marx desnudó. Un sistema que no descansa, que se reinventa, que perfecciona sus cadenas invisibles para que nunca notes que estás atado. Pero el mecanismo más cruel no es el salario insuficiente, ni la deuda interminable, ni siquiera el miedo constante. Lo más devastador es la alienación. Ese desgarro silencioso que convierte al trabajador en un extraño frente a su propio esfuerzo, en un espectador de una vida que ya no le pertenece. Trabajas horas interminables, produces bienes, generas servicios, creas riqueza, y sin embargo nada de eso es tuyo. El fruto de tu trabajo se va en segundos, convertido en lujo ajeno, en ganancias que no verás, en un sistema que apenas te deja sobrevivir. Pero la alienación va más allá. No es solo perder el producto de tu esfuerzo, es perderte a ti mismo en el proceso. Tu tiempo deja de ser tuyo, tu energía deja de ser tuya. Tu vida entera se reduce a cumplir objetivos que nunca elegiste. Incluso tus sueños son moldeados por el sistema. Se te convence de que aspirar a un mejor puesto, a un salario apenas más alto, a un consumo un poco mayor, es sinónimo de progreso. El horizonte de tus deseos ya está diseñado de antemano. No imaginas libertad, imaginas una mejor celda. Y lo más perverso, hasta tus relaciones personales se vuelven parte de esa maquinaria. No tienes tiempo para tu familia, porque el trabajo lo devora todo. Tus amistades se reducen a colegas atrapados en la misma rueda. Tus vínculos se erosionan bajo la presión de facturas, metas y horarios. El sistema no solo roba tu salario, roba también tu capacidad de sentir, de crear, de conectarte con otros. Así es como la vida entera se convierte en mercancía. Tus datos se venden,
Tus horas se subastan. Tu fuerza, tu talento, tu creatividad, todo tiene un precio, menos tú. La alienación es esa cárcel sin barrotes, en la que ya ni siquiera recuerdas qué era vivir fuera de ella. Y cuando crees que avanzas, cuando sientes que con más esfuerzo llegarás más lejos, descubres la trampa perfecta. Es la carrera de la rata. Corres más, te esfuerzas más, te consumes más, y sigues en el mismo lugar. Mucho movimiento, ningún avance. El sistema aplaude tu sacrificio. Te llama héroe por soportar jornadas agotadoras, por nunca rendirte, por vender tu vida entera a cambio de sobrevivir. Pero ese heroísmo no es libertad. Es resignación convertida en virtud. Es esclavitud adornada de dignidad. Eso es lo que Marx desnudó. El trabajo, que debería ser fuente de creación y realización, fue transformado en prisión. No trabajas para vivir. Vives para trabajar. Y mientras corres en esa rueda interminable, agotado, alienado, creyendo que tu sacrificio es virtud, el sistema despliega su arma más silenciosa y más eficaz, la manipulación ideológica. Porque no basta con explotarte, no basta con robarte el tiempo, la energía, los sueños. El capital necesita que no sospeches, que no nombres al verdugo, que creas que la culpa es tuya. Por eso existe un ejército de narradores pagados. Medios de comunicación, series, novelas, influencers, escuelas, todos repiten la misma melodía. Si eres pobre, es porque no te esforzaste. Si estás endeudado, es porque administraste mal. Si trabajas toda la vida y no avanzas, es porque tomaste malas decisiones. Es el fraude psicológico más grande de la historia. Convencer a la víctima de que es culpable del crimen. Y mientras millones cargan con esa culpa inventada, el verdadero ladrón permanece intocable. Los dueños de bancos, corporaciones y tierras siguen acumulando sin que nadie los señale. La manipulación va más allá de las noticias. Está en las historias que consumes, en los héroes que admiras, en los sueños que te venden. Se glorifica al empresario que empezó de cero, al millonario que nunca se rindió, al emprendedor que lo logró solo. Son excepciones cuidadosamente seleccionadas para reforzar la mentira de que cualquiera puede hacerlo, cuando en realidad el sistema está diseñado para impedirlo. Y mientras esos ejemplos brillan como espejos, ocultando la regla, la mayoría queda atrapada en la misma celda invisible. Una celda que incluso aprendes a defender. Muchos trabajadores, agotados, endeudados, aplauden a los mismos multimillonarios que los exprimen. Creen que algún día también llegarán allí, como si la cima fuera un destino abierto, cuando en realidad está custodiada bajo 7 llaves. Pero la propaganda no se limita a inspirar falsas aspiraciones. También fabrica falsos culpables para tu rabia. Cuando sientes que algo anda mal, que la presión te asfixia, que la injusticia es insoportable, el sistema te entrega chivos expiatorios a la medida. Te dice que el problema es el inmigrante que compite por tu empleo, o el desempleado que recibe asistencia, o el funcionario público, el pobre que no sabe ahorrar. El odio se desvía hacia abajo o hacia los lados, nunca hacia arriba. Divide para reinar. Mientras los trabajadores pelean entre sí, el capital respira tranquilo, blindado por el mismo miedo y la misma propaganda que siembra cada día. Y cuando la explotación se vuelve demasiado evidente, cuando los despidos son masivos, cuando los derechos son recortados, el sistema cambia el lenguaje. No dice despido, dice reestructuración. No dice recorte, dice reforma. No dice saqueo, dice ajuste fiscal. Las palabras se convierten en anestesia, suavizando el crimen para que no parezca crimen. Así, la lucha de clases no se libra solo en las fábricas ni en las oficinas. Se libra también en las mentes, y en esa batalla psicológica, el capital lleva ventaja.
Tiene a su favor las pantallas, los discursos, los libros de texto, las series de televisión, el lenguaje mismo. Cada rincón de la cultura es usado para convencerte de que la explotación es normal, natural, inevitable. Ese es el triunfo supremo. No solo robar tu tiempo y tu salario, sino también controlar tu forma de pensar, de desear, de imaginar, lograr que defiendas tu propia prisión como si fuera libertad. Pero la manipulación ideológica no sería suficiente si no tuviera un aliado aún más profundo: el miedo. Ese miedo silencioso que se infiltra en cada rincón de tu vida, que acompaña cada decisión, cada pensamiento, cada gesto. El miedo al desempleo, el miedo a la enfermedad sin dinero para pagar un tratamiento, el miedo a que un aumento de alquiler te deje en la calle, el miedo a que una deuda se convierta en una condena interminable. Ese miedo no es casual, no es un error del sistema, es parte del diseño. El capitalismo necesita mantenerte siempre inseguro, siempre al borde del abismo, siempre temiendo perder lo poco que tienes. Por eso los contratos son temporales, por eso los salarios nunca alcanzan, por eso los beneficios se recortan, porque una persona segura no se somete con facilidad, pero una persona con miedo acepta lo que sea. El miedo es más efectivo que cualquier látigo. No necesita capataces ni guardias. No hace ruido. No deja marcas visibles, pero condiciona cada aspecto de tu vida. Un trabajador con miedo acepta jornadas abusivas, salarios miserables, humillaciones constantes. No porque quiera, sino porque la alternativa, el hambre, la miseria, el desempleo, es aún peor. Y este miedo no se manifiesta solo en los grandes momentos de crisis. Se cuela en lo cotidiano, en el retraso de una factura, en el mensaje del jefe fuera de horario, en la fila interminable de un hospital público, en la amenaza de desalojo, en la incertidumbre de no saber si mañana seguirás en pie. Cada una de esas pequeñas heridas alimenta la sensación permanente de vulnerabilidad. Y vulnerabilidad significa control. Un trabajador que siente que todo puede desmoronarse en cualquier momento, se aferra con desesperación a lo poco que tiene. Acepta condiciones injustas, guarda silencio, baja la cabeza. El miedo también rompe la solidaridad, divide, aísla, fragmenta. Cada individuo lucha solo por sobrevivir, compitiendo contra otros igual de desesperados. El compañero deja de ser aliado y se convierte en rival. El vecino no es alguien con quien organizarse, es alguien que podría quitarte lo poco que lograste. El miedo destruye la posibilidad de unión, y sin unión, el sistema es intocable. Y mientras tanto, en la cima, la élite vive sin miedo. No teme al desempleo, no teme a la miseria, no teme a la enfermedad ni al desalojo. Su única preocupación real es que un día la mayoría descubra la farsa. Ese es el único temor que tienen, que el miedo se transforme en conciencia colectiva. Por eso invierten tanto en mantenerte inseguro. Por eso la inestabilidad laboral se normaliza. Por eso la salud, la educación y la vivienda se convierten en mercancías caras. Porque una población con miedo es una población obediente. Y obediencia es la base sobre la que descansa todo este sistema. Marx ya lo sabía. El capital no se sostiene por mérito ni por bondad. Se sostiene por coerción. Y la coerción más eficaz no es la que apunta con un arma, sino la que se instala en tu mente. Un grillete invisible que llevas dentro, que no necesita cerradura porque lo alimentas todos los días con tu propio temor. El miedo no solo disciplina, también enferma. Se instala en la mente como un parásito que nunca duerme. Corroe los pensamientos, carcome la confianza, envenena cada intento de descanso. No es casualidad que vivas con ansiedad. No es casualidad que no duermas bien, que tu corazón se acelere cada vez que suena el teléfono del trabajo, que tu estómago se cierre cuando llega una factura. Ese desgaste no es un efecto secundario, es parte del mecanismo. El capitalismo necesita que vivas agotado.
Necesita que tu mente esté siempre ocupada en el próximo pago, en la próxima deuda, en la próxima meta. No deja espacio para la reflexión, para la organización, para la rebeldía. Un pueblo cansado es un pueblo controlado. Por eso tu salud mental no es prioridad. Por eso los servicios de atención psicológica son caros, inaccesibles para la mayoría. Por eso la depresión, la ansiedad y el estrés se normalizan como si fueran parte natural de la vida adulta. La verdad es que no lo son. Son síntomas de una maquinaria que te exprime hasta el hueso. Y lo más cruel, ese mismo sistema que te enferma es el que después te culpa. Si no rindes, es porque no tienes disciplina. Si colapsas, es porque eres débil. Si tu cuerpo ya no responde, es porque no supiste cuidarte. El capital no admite responsabilidad. Convierte su crimen en tu vergüenza personal. Así, la víctima no solo sufre el daño, sino también la culpa. Una culpa que aísla, que hace que calles tu dolor, que te encierres, que no busques ayuda porque crees que todo es tu falla individual. Y mientras tanto, la máquina sigue girando. Sabe que un trabajador aislado es más fácil de controlar que uno consciente y acompañado. Sabe que una persona agotada mentalmente no tiene fuerzas para luchar. El miedo destruye no solo tu presente económico, sino también tu capacidad de resistir. El resultado es una sociedad enferma, donde millones cargan con el mismo peso, pero cada uno lo hace en soledad. Una soledad cultivada, diseñada, mantenida a propósito. El capital no necesita construir muros para dividirte de los demás. Basta con sembrar miedo y culpa en tu mente. Así, cada individuo se encierra en su propia celda invisible. Mientras tanto, arriba, la élite no carga con este veneno. No viven con el corazón acelerado por una factura. No sufren insomnio por miedo al despido. No sienten la ansiedad de un alquiler que sube cada año. El miedo es la prisión de los pobres, la seguridad, el privilegio de los ricos. Esa es la asimetría más brutal. Una mayoría paralizada por el temor de perder lo poco que tiene, y una minoría blindada por fortunas que garantizan que nunca perderán nada. Y mientras no reconozcas que esa ansiedad que te consume no es un defecto tuyo, sino un arma política, seguirás atrapado. Porque el miedo no es un accidente. Es la estrategia más perfecta del capitalismo. Lo que el sistema te quita no se mide solo en dinero. Lo que te roba, lo que nunca podrás recuperar, es tu tiempo. El tiempo que deberías dedicar a vivir, a amar, a crear, a descubrir. Ese tiempo se transforma en horario, en turnos, en jornadas interminables. Días, meses, años, décadas. Toda una vida entregada a un patrón, a una empresa, a un sistema que te sustituye en cuanto enfermas, envejeces o te atreves a cuestionar. El capital no compra tu fuerza de trabajo, compra tus años de existencia. Y cuando ya no le sirves, simplemente te descarta. La propaganda lo disfraza de dignidad. Te dicen que el trabajo es lo que te da valor, que madrugar es un honor, que sacrificarte por tu familia es una virtud. Pero detrás de ese discurso se esconde la verdad brutal. No trabajas para ti. Trabajas para sostener la maquinaria de otro. Tu vida se vuelve un calendario de obligaciones. Te levantas para producir. Te alimentas para resistir la jornada. Descansas lo justo para poder volver a empezar. Y así pasan los años, uno tras otro, hasta que la rutina se confunde con la existencia misma. El tiempo es la única moneda que nunca se recupera. El dinero perdido puede volver. Las posesiones se pueden reemplazar. Pero cada hora que entregas a cambio de sobrevivir es un fragmento de vida que nunca regresa. El capital no solo roba tu presente, devora tu pasado y condiciona tu futuro. Y cuando llega el final, cuando el cuerpo ya no resiste y la mente está agotada, no hay premio, no hay descanso merecido, no hay libertad prometida, solo el reemplazo.
Otro cuerpo más joven, más barato, más explotable ocupa tu lugar. El ciclo perfecto para el capital, el infierno perfecto para el trabajador. Marx lo advirtió. El trabajo asalariado no es un puente hacia la libertad, sino la forma más clara de alienación. Te separa de lo que produces, te separa de tu tiempo, te separa de ti mismo. Convierte tu vida en mercancía, y cuando ya no puede venderla, la desecha. Lo más trágico es que muchos ni siquiera perciben el robo. Creen que así es la vida, que no hay alternativa, que esa es la madurez, la responsabilidad, el destino. El capital ha logrado lo más perverso: entrenar a las personas para aceptar que su tiempo no les pertenece. Y sin embargo, en esa aceptación se esconde la cárcel definitiva. Porque mientras creas que no hay otra forma de vivir, seguirás entregando cada minuto de tu existencia a una máquina que nunca se sacia. El capitalismo no está en crisis, está en su mejor momento. Funciona exactamente como fue diseñado: mantenerte trabajando hasta el último aliento, preocupado siempre por el dinero, sin que jamás tengas tiempo para cuestionar el sistema que te consume. Mientras la mayoría entrega su vida en cuotas, preocupada por sobrevivir un mes más, en la cima del sistema ocurre algo grotesco. Una concentración de riqueza tan descomunal que desafía la imaginación. Fortunas que podrían erradicar el hambre en todo el planeta cientos de veces. Dinero suficiente para garantizar vivienda, salud y educación digna para cada ser humano. Pero nada de eso sucede, porque esa riqueza no se usa para sanar heridas, sino para abrirlas más. No se invierte en justicia, sino en especulación. No alimenta a los hambrientos, sino que financia yates del tamaño de edificios, mansiones vacías, colecciones privadas de lujos que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Marx lo llamó concentración de capital. Hoy es la obscenidad elevada a sistema. Un puñado de individuos controla más recursos que miles de millones de personas juntas. Son monarcas modernos, más poderosos que cualquier emperador del pasado. Pero en lugar de coronas, usan trajes y discursos de innovación. Hablan de filantropía, de responsabilidad social, de sostenibilidad, pero su filantropía es limosna calculada, una mínima fracción de su riqueza entregada como espectáculo, mientras guardan el banquete entero para sí mismos. Donan migajas para mantener intacta la estructura que les permite devorar al mundo. Y lo más brutal: su riqueza se alimenta de la privatización de lo esencial. El aire que respiras se convierte en mercado. El agua que bebes es propiedad de una corporación. La energía que enciende una lámpara en tu hogar genera ganancias para accionistas que nunca verás. La salud, la educación, el transporte, todo lo que debería ser derecho básico es transformado en mercancía. Y mientras más esencial es la necesidad, más alto es el precio. Así funciona la matemática de la servidumbre. El trabajador vive asfixiado porque cada aspecto de su existencia es una oportunidad de negocio para alguien más. El alquiler devora la mitad del salario. La comida se lleva otro tercio. Lo que sobra se esfuma en tarifas, impuestos indirectos e imprevistos. Es una ecuación perfecta diseñada para que siempre falte, para que nunca sobre, para que sigas atrapado. Y cuando alguien se atreve a cuestionar esta obscenidad, cuando alguien señala que es intolerable que pocos acumulen tanto mientras millones no tienen nada, los dueños del capital responden con cinismo. Dicen que el problema no es el sistema, sino tu falta de esfuerzo. Dicen que si no avanzas es porque no trabajaste lo suficiente, porque no supiste administrarte, porque cometiste errores personales. La misma farsa de siempre: culpar a la víctima, proteger al verdugo. Lo más perverso es que esa mentira no solo se repite, se celebra. Multitudes aplauden a sus propios explotadores, veneran a los millonarios como héroes, sueñan con convertirse en ellos. El trabajador agotado defiende al empresario que lo exprime, convencido de que algún día, con suerte y disciplina,
logrará escapar de la base de la pirámide. Pero Marx lo dejó claro. La escalera está rota. Por cada uno que sube, millones permanecen aplastados en el suelo, y ese único ascenso aislado sirve como propaganda para ocultar la regla de hierro de la desigualdad. Así opera la aristocracia del capital, blindada por fortunas absurdas, protegida por leyes que ellos mismos dictan, adornada con palabras bonitas que encubren el saqueo. Una élite microscópica que se alimenta del esfuerzo de la humanidad entera, mientras millones se hunden en deudas, miedo y precariedad. Ese es el núcleo de la herida que Marx expuso. La riqueza se acumula arriba como un monstruo voraz, y la miseria se acumula abajo como condena perpetua. No es error, no es casualidad, es el diseño mismo del sistema. Desde la infancia te enseñan que el trabajo dignifica, que es el camino hacia la independencia, la estabilidad, la libertad. Se repite como un dogma, como una verdad incuestionable. Si trabajas duro, tendrás lo que mereces. Pero Marx lo desenmascaró. En el capitalismo, el trabajo no libera, esclaviza. No es el medio por el cual construyes tu autonomía, sino la cadena que te ata al sistema. Cada jornada no te acerca a la libertad, sino a una dependencia más profunda. El tiempo que entregas jamás regresa, y la riqueza que produces jamás será tuya. La ironía es brutal. Nunca la humanidad tuvo tanta capacidad tecnológica para producir con menos esfuerzo. Nunca hubo tantas herramientas capaces de reducir jornadas, aliviar cargas, garantizar bienestar colectivo. Y sin embargo, hoy trabajas más que generaciones pasadas, en condiciones más inestables, con menos seguridad y más incertidumbre. Ese no es el progreso que te prometieron. Es regresión disfrazada de modernidad. El capital convirtió cada minuto de tu vida en mercancía. No importas tú como persona, solo importa la función que cumples en la máquina. Y cuando ya no cumples, eres reemplazado sin ceremonia. Eres un engranaje desechable en una estructura diseñada para consumir y descartar. Lo llaman éxito personal. Lo llaman responsabilidad. Pero lo que realmente significa es que tu existencia entera fue reducida a productividad. Así tu vida se transforma en una cinta caminadora. Corres cada vez más rápido, con más esfuerzo, con más sacrificio. Pero no avanzas. La meta se mueve contigo, siempre un paso más adelante, siempre inalcanzable. Es la carrera infinita de la supervivencia. Y lo más perverso, el sistema no solo roba tu tiempo, sino que moldea tus sueños. Te convence de que un pequeño ascenso, un salario apenas mayor, un consumo un poco más amplio, son señales de libertad. Pero no lo son. Son la ilusión de que avanzas, cuando en realidad sigues atrapado en la misma celda. El trabajador se vuelve extraño a sí mismo. Crea bienes que nunca usará, genera servicios que nunca disfrutará, construye riqueza que jamás verá. Sirve a objetivos que no son suyos. Su esfuerzo ya no le pertenece, pertenece al capital. Esa es la alienación en su forma más extrema. El trabajador ya no reconoce su vida como propia. Se convierte en un extraño frente a lo que produce, frente a lo que sueña, frente a lo que es. Y lo más trágico, muchos ni siquiera lo perciben. Creen que así debe ser, que así es la vida adulta, que esa es la normalidad. El capitalismo logró convertir la esclavitud en rutina, la explotación en destino, la sumisión en virtud. Ese es el fraude supremo. Convencerte de que tu prisión es libertad, que trabajar hasta el agotamiento es dignidad, que renunciar a tu vida entera es responsabilidad, que aceptar cadenas es madurez. Marx lo dijo con claridad. Mientras el trabajo asalariado siga existiendo como núcleo del sistema, no habrá liberación. Solo una repetición interminable del mismo ciclo, los mismos ganadores, los mismos derrotados, las mismas cadenas, los mismos grilletes.
El poder del capitalismo no está solo en sus fábricas, en sus bancos o en sus gobiernos. Está en tu mente, en el muro invisible que levanta dentro de ti para que aceptes la explotación como algo natural. Ese muro no está hecho de ladrillos ni de acero. Está hecho de facturas, de contratos, de metas laborales, de plazos que nunca se cumplen. Cadenas invisibles que no necesitan candado porque tú mismo las aprietas cada día al despertar. El sistema te convence de que esas cadenas son responsabilidad, de que tu prisión es madurez, de que tu sacrificio es dignidad. Y mientras lo creas, no habrá rebelión, no habrá ruptura, no habrá salida. Marx lo advirtió con crudeza. La ideología dominante siempre será la ideología de la clase dominante. Las ideas de quienes gobiernan se infiltran en cada rincón de la cultura, moldeando lo que piensas, lo que deseas, lo que temes. El verdadero triunfo del capital no es explotarte, es lograr que defiendas tu propia explotación. Por eso trabajas hasta el agotamiento y aún agradeces la oportunidad. Por eso entregas tu tiempo, tu salud, tus sueños, convencido de que estás construyendo un futuro que nunca llegará. Por eso cargas las cadenas con orgullo, sin darte cuenta de que son cadenas. Y mientras tanto, en la cima, la élite disfruta del único lujo verdadero: libertad. No temen al desempleo, no temen al hambre, no temen a la miseria. Ese miedo está reservado para ti. Así se sostiene el orden. Una mayoría agotada, ansiosa, dividida, culpándose a sí misma, mientras una minoría concentra fortunas que podrían cambiar el destino de la humanidad. El capitalismo no está roto, no está en crisis. Funciona exactamente como fue diseñado: mantener a los pobres eternamente preocupados por el dinero, demasiado cansados para cuestionar, demasiado asustados para rebelarse. Y mientras no se rompa ese muro invisible, la historia seguirá repitiéndose, siempre con los mismos vencedores, siempre con los mismos derrotados. La pregunta que queda es la que Marx dejó suspendida en el aire, como un eco que aún resuena en el presente. ¿Hasta cuándo seguirás alimentando a la máquina que te devora?